Thomas aqui, saber si ya tienes definido Edgardo da quién sería el RPC. reemplazo de Adalberto Carrasquilla para Você este partido que viene já ante definiu Bolivia y quem una vai valoración, ¿no? substituir o Del Artelli Carrasquilla de este jugador que es contra a como un Bolívia? poquito ese E motor o en el medio campo de desfalque Panamá, muy desse inteligente, jogador que é um que pouco tanto o pesa su motor ausencia. no meio-campo, né? Tão Hola, inteligente. buenas É tardes. difícil a sua ausência? Sí que sabemos quién va a ocupar la posición de Coco. Sabemos já quem vai Y también substituir o sabemos la Coco importancia que e tiene também Coco sabemos en esta a selección. importância que o Yo Coco creo que tem nessa seleção. como todo el equipo Eu acho pido que, que cada uno como o time tenga su todo, responsabilidad. eu peço Él, para eles al ser terem un a sua mediocampista, responsabilidade. E sin ele, no como estar meia, bom, e Aníbal Godoy, pues más sem o Aníbal responsabilidad le Godoy, tocaba. Pero bueno, ahora no va a estar mais presente, tengo que darle responsabilidade tinha, né? Mas agora ele una não vai oportunidad a estar. otro jugador Eu en tenho esa que dar uma demarcación oportunidade y a seguro outro que lo va a hacer jogador nessa a las posição mil e maravillas. com certeza fará um trabalho maravilhoso. Buenas tardes, José Armando Rodríguez de Claro Sports. Profesor Oi, Christensen, José yo Armando quisiera preguntarle Rodrigues, si el Claro partido de Sports. mañana Professor, a sirve de partida alguna de amanhã forma para validar el é trabajo de tantos útil años que ha para realizado usted con la validar o selección de trabalho de Panamá. Hemos tantos sido una anos que oportunidad você de vem oro acceder a fazendo com a cuartos de seleção final. do Panamá, Es uma quizás grande recapitular oportunidade todo para el trabajo que classificar han para as hecho y quartas. ponerlo en un Isso partido para seria conseguir un logro tan recapitular todo o importante. trabalho feito e botá-lo Yo numa creo que partida para uma conquista tão juntar importante? 4 años casi de trabajo en uno Bom, juntar 4 anos no sería de justo, trabalho em um porque se puede não tener un buen seria partido, un justo, mal não. partido, pero Porque al você pode ter final uma se boa tiene que ver partida, uma la partida evolución, ruim, la mas no regularidad que final das tiene un contas, equipo, temos que ver a cómo ha regularidade e estado a evolução compitiendo que hasta uma ahora. equipe tem, né? Como que Pero por competiu até supuesto, si agora. en el día de mañana Mas, bom, sacamos una victoria se y esa amanhã victoria a nos da el gente pase a la ganhar siguiente fase, pues yo creo e que assim conseguir a es classificação, una piedra más eu en acho el camino. que Eh, seria pero bueno, vamos a tener que mais ganar um primero el passo no partido nosso antes de caminho, poder hablar né? de Mas esta primeiro situación. teremos que vencer antes de falar sobre isso. Más, David Peña de Temas Deporte y para Mike Caramel Murillo. Oi, Ayer Edgar David Bárcenas decía Penha que aqui. este es uno de los partidos más importantes en Ontem, la historia del Bárcenas fútbol falou nacional. que esse é um dos Comparten jogos esa mais idea importantes por do toda la futebol nacional. connotación de poder Vocês clasificar en esta Copa compartilham América a los cuartos de com a final. possibilidade de Michael, también classificar para as en tu quartas da opinión, si Copa es el partido más América? importante o uno de los E partidos más também, importantes de la historia del é fútbol a nacional. partida mais importante ou uma das Para mais mí yo creo que sí. importantes? Poderiam falar os dois? Podemos llegar a hacer historia pasando esta Acho que fase. sim. Y, Poderíamos fazer y bueno, história estoy classificando. totalmente de acuerdo con Joel E en bom, ese concordo sentido totalmente y com es o nuestro Joel. objetivo principal que tenemos E o ahora. nosso Luego, objetivo si me principal dices que temos quizás el agora, último e se partido antes você por falar, ejemplo, meternos en un mundial sería por exemplo, el más antes importante. de entrar numa Copa do Pero ahora Mundo, aí mismo essa en seria esta a partida mais competencia importante? Bom, lo sim, mas máximo agora mesmo y nesta más competição é o máximo. mirando un poco atrás los E dos partidos que hemos especialmente tenido olhando contra para Uruguay, trás Estados com as Unidos duas partidas que a y gente todavía jogou tener contra o Uruguai una e os opción Estados Unidos de pasar. e ter uma opção de Sí, yo creo classificar igual. é Estoy de importante. acuerdo con Joel y con el Mister. Hasta el día de hoy es el partido más Eu importante que tenemos concordo. por la Hoje oportunidad que teremos, ou tenemos de amanhã hacer teremos uma historia partida y bem de clasificar a la importante pela siguiente ronda oportunidade en de una Copa fazer América. história e classificar para as quartas da Copa Acá Tomás Ramil. América. Tomás, dos en una. ¿Qué te parece la sanción Oi, de Thomas, Carrasquilla? ¿Te esperaban los dos partidos? o que você ¿Piensas acha que es da sanção da exagerada? ¿Cómo las has Carrasquilla? analizado Esperava y duas qué también partidas? É has podido hablar con exagerado? el Como jugador você con analisa? respecto a esa E sanción? o que Y você lo otro, ¿qué falou com partido o te imaginas jogador mañana? sobre a Bolivia ha sido un sanção? equipo que ha E mostrado dois, diferente que tipo de partida espera para variabilidad amanhã? táctica en A este proceso. Bolívia ¿Y cómo va a ser el mostrou partido? variabilidade ¿Cómo te lo imaginas tática en la nesse previa? Y para processo. mí, Blackman por Como delante você tuyo. A mí imagina? muchas veces E para o tú has sido el jogador? dueño de la posición, ¿te sentiste más Muitas respaldado vezes teniendo en você cuenta que foi o Blackman estaba dono más da adelantado en ese partido posição. contra Estados Unidos? O que você Bueno, sente el tema nisso, de estando Coco também y um la pouco mais para sanción, cima? pues bueno, me Bom, hubiese como o gustado Coco e que a fuese solo un sanção, partido. bom, Se puede eu teria gostado que fosse só uma pelear, discutir, partida comentar ese e segundo poderíamos partido de sanción lutar, que le brigar, han impuesto. comentar essa Em, segunda partida de yo sanção, personalmente creo que con uno ya estaría bien, mas eu pero acho bueno, que es uma el partida era comité suficiente. que lo ha decidido y Mas bom, así será. o comitê Y decidiu sí que he hablado e con él vai sobre ser assim. la situación, la jugada Eu en sí. falei com ele, claro, Él sobre en a ningún momento pues situação, a tenía jogada. esa Em intención nenhum de momento darle tan ele tinha fuerte a como le intenção dio, sino solamente de parar
bater tão forte, ele só queria ataque, esa transición, parar esse para ataque, impedir essa el transição peligro. para Y, impedir o perigo. y bueno, vamos a ver ahora con su reemplazo Então, que lo haga vamos lo ver mejor agora o que posible. vai Tenemos acontecer com a toda la confianza substituição, que possa depositada en fazer él o melhor y bueno, possível e el temos partido toda a de mañana confiança nele. E bom, va a ser o difícil. jogo de Vamos amanhã a vai ser enfrentarnos a un difícil. equipo que Vamos en nos los últimos enfrentar partidos ha uma jugado equipe que nos parecido a últimos nosotros, con jogos línea de 5. foi semelhante a nós, com linha de Anteriormente a 5. estos dos partidos han estado E jugando con anteriormente línea a de essas 4, duas con 4-1, partidas, eles 4-1, jogaram com linha de 4, 4-1, 4-4-2. 4-1, Han variado, pero 4-4-2. bueno, creo Eles que ya han iniciado mudaram. la Copa América con línea de 5. E acho Ahora cambiarlo que começaram a Copa América después de com haber linha de perdido los dos 5 primeros, e mudar agora no após ter sería perdido as duas primeiras quizás partidas. el único argumento para cambiar, pero bueno, Não también seria o importante único el argumento hecho de para que mudar, mas han bom, manejado é muchos importante cambios também o fato en estos dos que eles partidos fizeram muitas y siempre han mudanças nas ido últimas duas partidas e relativamente pronto sempre por debajo en el marcador. Eso les ha receberam gols quizás impedido un poco seguir rapidamente. el plan Isso de juego que tenían. talvez fez com que fosse difícil continuar como seu No, plano al de final jogo. es una decisión acertada del míster, ¿no? Bom, Porque Blackman eu acho creo que uma que boa lleva decisão mucho do tiempo jugando esa treinador, posición en su equipo. Y porque o pues, a Blackman falta de jogou José muito Luis tempo nessa y posição no seu de clube e no sem o tener José un Luis perfil bien e en sem esa um posición perfil a este momento, pues creo claro para que essa ha sido una buena posição neste decisión. momento, Porque al final los eu dos acho que foi uma conocemos boa decisão, nuestro lado porque os derecho, dois sea en ataque o en conhecemos o nosso defensa, lado entonces creo que por direito, ahí no ataque, na pues se defesa, notó então muy bien en el partido pasado acho y que bueno, gracias a Dios pudo foi marcar claro hoy. na partida passada e graças a Deus chegou o Johnny gol. Mosquera de Tigo Sport y JM Deportes. Quería preguntarle a los Oi, dos, Jory han Mosquera, analizado un Tigo poco Sport. el grupo, lo que pudiera ocurrir Vocês mañana analisaram con o una grupo e o posible que victoria de poderia Panamá. acontecer De repente se amanhã com a complica si possível gana Estados Unidos. vitória do ¿Lo ha Panamá? analizado el profe E con se os su Estados cuerpo Unidos técnico? Entre los vencerem, jugadores, de repente en esos momentos poderia se libres complicar a conversan sua en ese situação. posible Então, escenario que vocês, vamos a tener como mañana. jogadores, Mira, prof, yo falam sobre lo o possível primero, cenário para lo amanhã? principal que pienso ahora es en O ganar el principal que partido estou de la mejor pensando manera, agora é conseguir los vencer 3 amanhã puntos y da melhor luego maneira si durante el possível. partido Obter os un 3 resultado pontos e se va a durante o favor de un decorrer equipo da necesitamos partida pues meter un o gol resultado o for ganar melhor o para algum incluso time, a gente con precisar empate o fazer lo um que sea, gol, pues vencer ou um vamos empate, o que a for, plantearlo bom, a partir de nós que tengamos más información, pero el planteamiento nuestro es ir colocaremos a ganar el isso mais partido, com conseguir los 3 informação. puntos Porém, a nossa y, ideia é y- ganhar a y partida, bueno, conseguir os si 3 con 6 pontos puntos no es e, suficiente para clasificarnos, se com 6 não for pues mala suficiente suerte, para pero por lo menos classificarmos, hemos bom, hecho lo que teníamos que hacer, azar. que es Mas a ganar el gente partido, fez pero no va a o ser que nada fácil tinha que fazer, que era vencer. y Porém, ellos não vai ser también fácil, están não. heridos, quieren E eles também cambiar estão esas feridos, dos derrotas y querem irse con mudar buen sabor. essas duas derrotas e Sí, ir para por casa supuesto de boa que maneira. sabemos nosotros Com nuestro certeza objetivo es que ganar. nós sabemos o nosso Lo único que objetivo tenemos é en mente y lo que ganhar. hablamos entre É a nosotros. Entonces, única pues a coisa que a partir de gente ahí pensa e que a gente ya veremos fala. qué Então, pasa a en el otro partir partido, daí, que al vamos ver o final que vai acontecer no creo que outro ganando jogo. nosotros nos asegura Porém, el acho pase que a la vencendo, otra ronda, perdón. quase que estamos classificados para a Acá, próxima Juancho Villaverde rodada. para ESPN, para Tomás y para Mir. Oi, Juancho Villaverde Eh, para ESPN, hablan de la para historia, os ¿no? De lo dois. importante que este partido para la historia. Vocês falam da Y me história, preguntaba da sobre cómo manejar importância esa que tem essa sobreexcitación, partida. porque viéndolo desde el otro Então, lado, Estados Unidos la como sufrió en gran manejar, parte como en gerir secuencia. essa empolgação? Porque acho Analizar que esa os manera de Estados lo de Unidos Timothy Weah. sofreram um pouco ¿Cómo se com puede isso. manejar Então, eso de que sea como que la aconteceu com o Timothy Weah. la excitación Então, suficiente para encarar el partido de la manera correcta sin como perder podem ter a la cabeza? certeza de que terá uma empolgação Bueno, después de suficiente, la mas sem última perder a rueda de prensa, cabeça? justo después del partido de Estados Unidos, Após a dije última que coletiva, após a necesitamos partida un par contra os Estados de horas Unidos, eu falei de que a gente euforia, precisa de algumas estar horas contentos, de disfrutándolos, eufória, de estarmos pero a raíz de contentes, eso ya curtir. bajó todo, ya está todos Porém, los jugadores y após cuerpo isso, técnico y tudo toda foi la delegación abaixado. ya mentalizados Comissão en lo difícil técnica, y jogadores complicado e que va a ser el partido staff, de mañana, que estamos si no todos estamos pensando al 100%, o quão pues complicado será tocará a partida sufrir. de amanhã. E Y sem por estarmos ao eso esa es 100%, vamos mi sofrer. trabajo, mi obligación, Então, preparar a los essa aí é a jugadores minha obrigação. no solamente físicamente, pero sino también mentalmente Preparar os de cara a este jogadores não partido. só no físico, mas também no Eh, mental para essa Yo creo partida. que
todos mis compañeros están de acuerdo conmigo Bom, eu que penso que nuestra todos única os meus ya companheiros partida Estados vão Unidos ha concordar. pasado, tenemos la gran oportunidad y nuestro A único partida objetivo contra os es Estados ganar el Unidos partido já mañana, passou, cada temos uno uma grande pensando oportunidade e o y nosso siendo único consciente de la objetivo gran é oportunidad vencer que amanhã. tenemos. E somos cientes da grande oportunidade que Profesor, temos na buenas tardes. frente. César López, de la agencia France Press. Boa tarde, Profesor, César Lopes, da yo agência quisiera France saber Press. por qué no debe Prof, considerarse lo de Panamá como una sorpresa, más cuando en por que Sudamérica não é únicamente se considerado habla ou de não deveria Estados se Unidos, considerar o México que está y ahora acontecendo com Canadá o Panamá como los como equipos de la uma CONCACAF? surpresa, né? Porque em geral só se fala Bueno, dos Estados Unidos, lo bueno o es Canadá e o que, México, que né? Panamá Como se ha times metido importantes en da el mapa CONCACAF. futbolístico. Todo el É mundo sabe bom dónde que está agora o Panamá, pero Panamá está no mapa do eh, futebol. en el ámbito deportivo yo creo que Todo mundo sabe a onde raíz fica o de la Panamá, pregunta de sabe? los 3, Porém, 4 años no âmbito que dos hemos esportes, ido sobre a trabajando, pergunta dos 3 ou evolucionando, 4 pues anos que a gente trabalhou e hemos evoluiu, dejado bom, Panamá en ese mapa eu acho que y agora o mañana pues Panamá queremos está nesse todavía mapa. más E forzar amanhã que la gente queremos conozca que el as país, su pessoas equipo saibam ainda y sobre mais todo do para país, do panameños que se time, sienten orgullosos e de su especialmente para selección os y de panamenhos ser que se panameños. sintam orgulhosos da sua seleção e de ser panamenhos. Acá, para Mir y para el profe. Para Mir, Oi, para como os dejo dois. una Para o valoración Emir, de tus dos designaciones en el equipo poderia dar de a las sua jornadas, opinião en las dos fechas ha estado. Eso por un do que lado, y você si se nos puedes hablar sentiu, do que você de sentiu nas duas qué tanto hablas con rodadas, Fariña na sua en el juego, posição? qué tanto E lo dois, ayudas, lo buscas, quando porque você creo fala que com o por ahí es un Farinha ou poquito ajuda ele durante la os revelación, jogos, ¿no? Que né? había mucha Porque duda ele ahí en el tema é de ese defensa. um Y pouco para a el técnico en revelação, esa misma né? Estava com línea, muita dúvida su esse valoración del defensor. tema E para o defensivo, que era treinador, quizás nuestra o que gran você acha preocupación da por las lesiones defesa, que né? se Que era uma dieron grande y la preocupação evaluación de cómo pelas se ha ido comportando lesões esa e línea defensiva tal, hasta ahora. e como está se comportando a defesa de agora. Nada, al final creo que tengo que Eu obviamente tengo que dar acho gracias a mis que compañeros que me han ayudado eu tenho que en todo esto, agradecer lo aos que está meus pasando conmigo companheiros que me a nivel ajudaram individual, muito com porque tudo que está acontecendo sin ellos comigo no hubiera individualmente, logrado lo que conseguí porque hasta ahora. sem eles Y eu el não tema de teria Fariña, pues conseguido o que en eu verdad já hablo con él consegui. E todos los sobre o días. Farinha, Todos bom, los días eu intento falo com ayudarlo, ele intento todos os de dias, eu que tento yo con un ajudar poco de ele, experiencia más que tengo, pues tento que eu, com um hacerle pouco mais saber de de que siempre tiene el experiência, respaldo de todos los compañeros y que fazer com tenga que ele confianza siempre saiba que ele sempre vai vamos ser a estar por ahí apoiado pelos siempre, aunque companheiros e que ele en tem que momentos se ter equivoque, que es confiança. normal, que Sempre eso al apoiaremos final ele, mesmo también que errando, tenga que é confianza siempre. normal, porque todo mundo erra, né? Então que ele Bueno, tem a que ter pesar confiança que de nós las bajas vamos que hemos apoiar. tenido en defensa, importantes bajas, Bom, apesar dos nos ha ido muy desfalques que a bien gente los teve na partidos defesa, amistosos que hemos tenido en España os contra la amistosos que Federación fizemos na Catalana y la Espanha gallega, deram para certo darles contra minutos, a para Federação da verles en acción, para Catalunha e poder trabajar con a ellos. Fueron Gallega bastantes para días dar a minutos, la ver eles vuelta, em han seguido con ação. nosotros Foram y bastantes yo creo que han dias. ido creciendo E con ao los voltar, partidos, continuaram con la conosco. responsabilidad Eu en acho que estos eles foram partidos, sobre crescendo todo estos com o dos decorrer últimos das partidos partidas, la né? A Copa questão da América, responsabilidade, que especialmente ha sido as duro duas para ellos, partidas da Copa un América, que examen foi importante, difícil para ele, porque se han né? enfrentado a Né? grandes jugadores Teste rápidos, difícil, um exame potentes difícil, porque enfrentaram jogadores y fortes, con mucha calidad. rápidos Entonces, e com muita mañana, qualidade. quien juegue, Então, pues tiene que amanhã, cumplir, tiene quem que seguir esa jogar evolución terá que y, cumprir e continuar y com essa olvidarse un poco evolução de lo bien e que han esquecer um arrancado, pouquinho ser humilde do bom começo. y no pensar Ser en lo que han humildes conseguido, e porque la verdad não es que pensar tiene no mérito que foi lo conseguido, que han porque hecho en estos tem dos partidos. mérito, claro, o que fizeram nessas Profesor, por duas acá. partidas. Soy Gina Valdivieso de la agencia Oi, EFE. Gina Valdivieso, agência ¿Qué F. significado, bueno, al margen del obvio, ¿no? Que es un partido decisivo, Além do ¿qué óbvio, significado né, que tiene uma partida para decisiva. Panamá enfrentarse con Bolivia Qual é o nuevamente significado en la Copa que América, teniendo en tem cuenta para o que Panamá se Sudamérica enfrentar mais uma en el vez contra a 2016 también Bolívia, fue ante Bolivia y fue considerando con un que na triunfo? sua estreia Y por otro lado, em pues viendo también el 2016 foi historial que também tienen uma ambas vitória selecciones contra a de haberse Bolívia, e enfrentado, ¿no? En considerando este o momento la balanza se histórico inclina a favor de Panamá de en cuanto partidas a las das duas victorias. seleções neste momento. Sí, a ver, Sabemos que o yo Panamá las teve mais estadísticas, vitórias. lo justo, yo creo que no podemos Bom, vivir para del mim, as pasado, estatísticas, tenemos até que aí, vivir el a presente gente y el não presente pode ahora, viver do desde passado, temos que viver estamos no en un buen presente. momento E o presente demonstra que estamos num y bom que momento mañana tenemos que intentar e que por todos los amanhã medios ganar teremos a que Bolivia tentar dar o para máximo para estar derrotar a o tener más Bolívia, opciones de pasar a para la siguiente ter ronda. mais opções Como he de dicho, con classificar para as mucho quartas. respeto
hacia Eu nuestro respeito adversario. muito o nosso Pero adversário, con esta oportunidad, gran mas oportunidad que tenemos com de essa pasar de oportunidade tão ronda, grande que no lo podemos temos dejar de atrás classificar, y todo el mundo tiene não que salir podemos como si fuera el último partido, si não fuera nos el focar, né? E partido clave todo para mundo meternos tem en un que mundial. sair no Así campo tenemos pensando que é uma partida transmitir y chave, así como se tenemos fosse que para entrar na transmitirlo. Copa do Mundo. Então, Nuevamente, temos que dar o Tomás y Amir. máximo. Em, Oi, a Thomas, diferencia de otros Emir. partidos, esta ocasión vamos a jugar en un estadio que está hecho A para el fútbol, diferença una de cancha que outras está mucho partidas, más trabajada. hoje Inclusive jogaremos num ayer fue estádio un feito partido para oficial. futebol, Me com um gustaría saber gramado su, mais trabalhado. acaban De de verla, fato, ontem houve cómo uma la partida sintieron y por oficial dónde aí. estarían las claves Como vocês en este partido, si sentiram vamos o a ver algún gramado cambio e en el quais once são as titular. chaves No lo dessa va a decir, pero te partida? lo Terá pregunto. alguma mudança no No 11 está bien que titular? lo Sei que não pregunte por si falará, mas acaso, vou perguntar. pero bueno, ya también conoces É bom que você mi pergunte, respuesta, mas você que já ya sabe a mañana minha lo resposta. veremos. A ver, Vamos ayer falar por la amanhã. televisión, Bom, personalmente ontem, no na tenía buena televisão, pinta. Luego não hemos se pisado ahora un percebia poco muito bem. y claro, E hoje a gente de jugar pisou en e, ella bom, ayer a hoy, se jogaram necesita ontem aí, trabajar un então poco, pero hoje bueno, se ya dijeron precisa que hoy trabalhar por um la tarde iban pouco a hacer algo, nesse mañana otra campo, vez mas cortarlo y disseram que hoje pintarlo, na tarde fariam alguma así que coisa, estará amanhã bonita também, para el cortar, partido. Luego el pintar, e acho que vai planteamiento, ficar linda para o jogo. tenemos E que ser sobre o eficaces, desenho, bom, sobre todo, de cara a temos que gol, ser las eficazes, oportunidades que tengamos, especialmente tenemos que aproveitar as cometer oportunidades cuanto de menos gol errores defensivos, e também tentar que evitar eso erros na defesa. en partidos anteriores Isso nos ha aí, costado em partidas y anteriores, no lo foi podemos permitir. difícil e a gente não Ante pode Bolivia, permitir, tener pérdidas tontas o pérdidas diante da en Bolívia, zonas ter perdas peligrosas. bobas ou perdas em zonas perigosas. Ayer en conferencia, Joel Bárcenas decía que Ontem, quizás na era su coletiva, primer Joel autocrítico Bárcena él, que falou no había estado en la que altura era del ele nivel mesmo tanto de o seu influencia en el primeiro partido contra Estados Unidos. ¿Tú lo autocrítico, ves que ele así? não esteve à ¿Y por altura, qué né? no hemos visto Na a ese partida contra os Bárcena Estados más Unidos. participativo en el E por juego? que ¿Piensas e que que a la gente não lesión viu ele larga que tuvo mais está afectando? Porque participativo sí no tiene un jogo? recorrido, Você pensa que a sua sin balón lesão contribuye longa mucho está a Davis, pero ese Bárcena impactando, porque influyó en ele este sem juego, a quizás por lo bola menos en dos partidos no colabora hemos visto, muito, lo mas decía él también a sua ayer. influência no jogo não foi tão Bueno, clara yo creo nessas duas que esa partidas. autocrítica es más bien del Bom, partido de Uruguay. eu acho que a Ahí sí que autocrítica tem mais a ver com a partida contra o Uruguai. vimos que no era el Aí Joel de siempre, ni los números, ele ni el não era o juego, Joel de sempre, nem os ni números, el trabajo que o él jogo siempre da e o al equipo trabalho que ele estaba a la sempre altura de dá lo que esperemos para o de él. time estava à Contra altura Estados do que a gente Unidos, espera la verdad es que dele. personalmente no Contra os tengo Estados ninguna Unidos, queja, eu pero não está bien, tenho si nenhuma él ha hecho reclamação. autocrítica del partido de Mas se Estados Unidos, ele me fez encanta, autocrítica da partida porque contra os quiero Estados que todos Unidos, los jugadores adoro. sean autocríticos y que quieran más Porque y eu que quero que quieran todos os mejorar, atletas sejam tengan esa autocríticos e ambición. que queiram melhorar, Ojalá que todos tenham essa tuvieran esa ambição. autocrítica Tomara y que esa todos responsabilidad tivessem essa en buscar autocrítica e essa el porqué responsabilidade em no han buscar estado o al nivel, porquê, porque pero contra eles Estados não Unidos no creo estiveram que à era altura. la autocrítica, Mas más contra bien os Estados el día Unidos, eu acho de que não era Uruguay, que necessária, sí né, que no estuvo autocrítica. al Sim, nivel talvez contra o deseado. Uruguai, que ele não esteve à Para altura Amir y para el profe. desejada. Amir, hemos Bom, comentado a para os veces dois. acá, Emir, del otro lado, ¿no? Que a veces pareciera que el aqui equipo, dependiendo no del lado da rival, imprensa, sale con esa se percebe concentración, que sale dependendo fino, do sabe que no comete adversário, errores. vocês têm Y a veces cuando el rival foco, no es não el rival tan fazem atractivo, erros. como que Mas às suele vezes, relajarse un quando o adversário poquito, não é suele como tão atraente, que aí no está vocês tan ficam um pouco claro, mais ¿no? Como cuando se enfrenta a un rival relaxados poderoso y ou não superior que sí estão sabe tão como que va muy claros, afinado. né? Como ¿Cómo quando manejar jogam eso contra si es aqueles así, mais como lo estamos poderosos. diciendo, y cómo Então, manejarlo de cara al partido de como mañana gerir isso para se no for caer en assim esa e práctica? como Y gerir isso para a para partida de Tomás, el amanhã? tema de Ismael Díaz, él está E para Thomas, 100%, o Ismael todavía tiene Dias, alguna molestia de su ele rodilla, porque está lo aos vemos en las prácticas 100%, con está com algum las cintas estas, desconforto ¿no? no Terapéuticas y todo eso. joelho, Sí, saber un porque na poquito más del jugador. prática ele não jogou talvez tanto, né? Então, El tema que como é que ele habla, está? yo creo que al final pasa Bom, un poco por eu nerviosismo acho de que que tem a ver um a pouco com os veces nervos, nos sabe? creemos un poco Às más que el vezes equipo al que nos a enfrentamos y gente eso acredita mañana que é te lo superior aseguro que que no o time pasará que porque al vamos final Bolivia es un enfrentar. equipo que E com compite en certeza Sudamérica. isso aí não vai Nosotros competimos acontecer, en porque a CONCACAF Bolívia y é um pues time que sabemos la compete distancia na que América tenemos do con los de Sul. E Sudamérica, nós entonces somos da CONCACAF e eso sabemos que temos pues uma grande mañana distância com os no creo que times da pase. América do Sul. Então, amanhã isso No, aí está bien. não vai acontecer. Muito Em, bem.
ven. ¿Y la pregunta?
A pergunta era Sí, a sobre o ver, Ismael. él siempre tiene alguna Bom, molestia, pero está para ele estava competir. com En el desconforto, partido mas está no pronto hay para ningún competir. problema. Él Para a siempre partida não se pone haverá las tiritas, problema. hace sus Ele trabajos sempre previos, como siempre coloca ha hecho, aí a y está coisinha disponible para al não 100%. sofrer a dor e ele vai Por acá. estar disponível Profe, ao una 100%. concentración bastante larga. Quería preguntarle que nos hable un poco del grupo, Prof, e uma cómo concentração lo ha visto en los longa. últimos Poderia días. falar do Por ejemplo, hoy grupo? a los medios nos dio la Como você sensación de un equipo percebeu mucho eles más hoje na tranquilo, mucho más mídia? relajado, Sentíamos que o time estava muito mais contrario a lo que tranquilo, vimos mais dentro de ese relaxado. partido ante la selección de Uruguay. Obviamente por el resultado Contrário ao que estaban un poco más aconteceu contra o presionados, pero Uruguai, quiero que né? nos hable un poco del Obviamente, contra o grupo, resultado, cómo está estavam de com mais carácter para pressão, mas poderia falar um pouco do grupo, Bueno, como, yo creo como é que eles que, bueno, estão? internamente, lo que nos queda dentro, pues ha habido Internamente, momentos muy buenos y momentos muy malos, houve pero ya momentos los hemos bons e gestionado. momentos ruins. Ellos ya Porém, saben já foram geridos, a lo que hemos eles venido, já ya están sabem para enfocados que a gente está aqui, y já ya está. estão focados Pero sí que ha sido e, bom, muchos días, já hay foi. muchas Mas sim, foram muchas muitos cosas a tener en dias, cuenta. há Primero muita también el coisa a viaje ser a España, que considerada. muchos de ellos A viagem à estuvieron ahí, Espanha, se que alargó con las muitos deles eliminatorias, el estiveram partido amistoso lá, contra Paraguay, se ahora alongou com as la Copa eliminatórias, o América, amistoso contra o y Paraguai, a esperemos que Copa siga todavía más, América, que no tengamos el e vuelo el día esperamos 2 que possa continuar a assim, Panamá, sino que a gente não tenha que voltar no dia siga 2 para o Panamá nuestro viaje e por que Estados Unidos, a nossa pero viagem sí que pelos Estados se hace Unidos largo, possa tienes que continuar. buscar Mas sim, momentos fica longo. como Você el precisa de entrenamiento de esta encontrar mañana, ese momentos, trabajo como o treino de de hoje de Christian Beguer, manhã, el sabe? lúdico, que Esse trabalho estuvo muy lúdico bien, do un poco Christian Beguer, para que sacar foi muito legal, la risa un poco para a los jugadores. dar um pouco Pero de luego, risada, después né, nos de eso, pues ya jogadores. enfocarse otra Mas, vez bom, logo en lo que es após, nos focar realmente mais uma importante para vez nosotros, el trabajo táctico no de que é cara realmente al importante para partido amanhã, o ante trabalho Bolivia. tático, considerando a partida contra a Bolívia. En cuanto al partido de Panamá frente a la Oi, selección de Bolivia de mañana, para muchos os panameños dois. están creyendo de la Muitos posibilidad de panamenhos Panamá estão poder conseguir esa pensando clasificación a los que cuartos de final. Ese essa mensaje possibilidade da positivo de que Panamá classificação va con é todo provável, mañana a né? O que conseguir poderia esa acontecer. clasificación a los Qual seria cuartos de a final, dependiendo de mensagem los para esses resultados, torcedores Tomás Cristian seguimos. sobre o que vocês farão Michael. para tentar isso? Para os dois. Es normal que después de un partido contra Estados Unidos que É ganas normal que após ante a el partida anfitrión, com que buena vitória opción contra o de anfitrião clasificarte, que la euforia e com a opção de y las classificação, esperanzas y que las a ganas eufória e as de pasar esperanças e a crezcan vontade de en Panamá. classificar cresçam no Sabemos cómo Panamá. son Nós de cuando se gana, sabemos que somos como que eles são los quando a dioses, gente y cuando vence perdemos, e que bueno, pensam casi que a mejor gente no é Deus mesmo, entrar en el que país. quando a gente Pero perde, eso es parte melhor nem de nuestra voltar, né? profesión, sabemos cómo es, Mas, bom, isso aí é parte do nosso trabalho, nós igualmente se sabemos disfruta. como é Si no hubiera e opiniones, igualmente nós curtimos. no había debate ni nada. Sem Así que opiniões não haveria a seguir debate nem con lo nada. nuestro, que es Então, vamos prepararnos para el continuar partido como de o mañana y nosso, que é nos dar aprontar para a alegrías. partida de amanhã e esperaremos dar alegrias. Esperemos Desculpa. que la gente nos siga apoyando, en verdad Esperamos nosotros, que pues, eles continuem siempre nos tratamos de dar lo apoiando. mejor de nosotros y en verdad Nós que nos hace sempre mucho bien tentamos dar o poder melhor regalarle e siempre alegría a nuestro é país muito bom y para poder nós representarlo de la manera que lo dar estamos haciendo alegrias para y o que nosso mañana no país será la e excepción. representar o nosso país como estamos Ahora sí, fazendo. profesor Tomás, Emir, muchas gracias. Muchos Agora éxitos. sim, muito obrigado aos dois. Boa sorte.